Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les voy a enseñar a hacer algunos análisis de simulación. Vamos a tratar de tocar todos los temas para poder saber cómo hacer un análisis sobre barras en SolidWorks. Entonces vamos a comenzar desde cero. Esto no necesita saber nada de SolidWorks. Lo único que necesitamos tener es nuestro programa instalado y listo para funcionar. Entonces cuando nosotros abramos nuestro SolidWorks nos va a aparecer este menú que tenemos en la parte de aquí, donde nosotros de momento vamos a utilizar una nueva pieza. Entonces vamos a dar clic en pieza. Una vez que nos abra esta nueva página, vamos a seleccionar pues lo que queremos hacer. Entonces aquí tenemos pues tres planos, que son los planos principales, pues son donde nosotros podemos dibujar. Por ejemplo, si seleccionamos aquí en el menú de croquis una figura para poder dibujarla sobre algún plano, nos va a pedir que por ejemplo nos coloquemos sobre alguno de los planos. Aquí, como podemos ver, tenemos tres planos, uno que es alzado, de planta y vista lateral, que pues como es diseño en tres dimensiones, tenemos tres planos, por supuesto. Entonces nosotros vamos a utilizar de manera indistinta el alzado, ya que para mí es mucho más fácil utilizarlo, pero para este tipo de estudios podemos utilizar el que sea. Cuando ustedes diseñen algunas otras cosas, lo mejor sería que empezaran desde planta, dependiendo para que sus modelos queden pues en el piso como se vería normalmente. En este momento vamos a usar este y no hay ningún problema. Las medidas de la viga que vamos a analizar, por cuestiones que nos pide el profesor, son de 100 por 60. Entonces, ya aquí dimos las dimensiones con ayuda de nuestro rectángulo y nos vamos a ir a operaciones, lo cual con ayuda del botón extruir que se encuentra en la parte superior izquierda, vamos a extruir la viga 1200 milímetros. Y le vamos a dar aquí en la flechita verde que en aceptar. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra viga, que es la que vamos a utilizar para generar nuestro estudio. Así que para poder comenzar con nuestra simulación, vamos a irnos aquí donde dice Simulation, Nuevo Estudio, y vamos a utilizar un análisis estático. Vamos a llamarle Análisis de 35K, porque vamos a utilizar 35.000 newtons para poder, disculpen, lo escribí mal. Análisis de 35K. Y si quieren le ponemos aquí 35 kilonewtons. Listo. Una vez que ya tenemos aquí, se ha abierto nuestro nuevo análisis de 35 kilonewtons, lo primero que vamos a hacer es dar clic derecho sobre donde está nuestro análisis. No, disculpen, aquí me empieza, disculpen. Es aplicar o editar material. Por cuestiones que nos pidió el profesor, vamos a utilizar el acero 1020. Aquí SolidWorks ya tiene una gran recopilación de materiales que ustedes pueden utilizar para hacer las simulaciones que ustedes quieran. Por supuesto, pues dependiendo de las necesidades que ustedes requieran. En este momento vamos a utilizar, como ya mencioné, el acero 1020. Vamos a aplicar y cerrar. Una vez eso, vamos a irnos a sujeciones. En esta parte de aquí, sujeciones, clic derecho, geometría fija. De momento vamos a trabajar así. Nuestro profesor comentaba que este tipo de análisis, cuando los hacemos muy básicos, no tienen ninguna relación con la realidad. Entonces, vamos a tratar de hacerlo simplemente para que se vaya entendiendo. Y ya en otro video podré explicarles un poco más a detalle cómo se realiza algo un poco más realista y de acuerdo con circunstancias que se pueden presentar en la vida real. Aquí es donde vamos a nosotros a fijar nuestra barra. Como podemos ver aquí en el ejemplo, se ve una barra con un movimiento, pero del lado donde se encuentra la parte verde no se mueve, es decir, que es donde la vamos a fijar. Por supuesto, cuando nosotros tenemos una viga no vamos a tener este tipo de fuerzas así, pero de momento es lo que vamos a utilizar para que se entienda nuestro estudio. De la siguiente forma vamos a ir a cargas externas y vamos a aplicar una fuerza. Aquí vamos a utilizar el sistema internacional. Vamos a utilizar por supuesto una fuerza, no una torsión. Va a ser vertical y vamos aquí a colocar los 35.000 newtons que vamos a utilizar. 35.000, como pueden ver aquí. Y esta carga va a ser aplicada en la cara superior de nuestra pieza. Entonces vamos a darle aquí en aceptar. Y listo.
Una parte importante de nuestra simulación es la malla. Entonces nos vamos a ir a malla, clic derecho, crear malla. Y vamos a, bueno, aquí tenemos la densidad de la malla. Aquí dependiendo de la cantidad, o más bien, bueno, para hacerlo mucho más específico, dependerá de si utilizamos una malla gruesa o una malla fina. Es decir, que va a cuadricular mucho más nuestra pieza y pues se va a estudiar más a corta distancia, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí dependiendo de ustedes, yo recomendaría que lo dejaran así como está en restablecer, que está así, no tiene mucho que ver. Y para los fines que la vamos a utilizar, no cambia nada. Entonces, ya como podemos ver aquí, en caso de que hubiéramos utilizado una malla un poco, si hubiéramos deslizado la barrita hacia la derecha, estos cuadritos serían un poco más pequeños. Ok, entonces, bueno, ya hemos terminado de colocar todos los datos que necesitamos para poder determinar todo sobre nuestra pieza. Entonces vamos a ejecutar este estudio. Listo. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos ciertos datos que, bueno, tenemos que aprender a interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos las tensiones. Aquí tenemos nuestro límite elástico, que se encuentra justamente en la parte superior. Es decir, que en ningún momento la pieza se va a romper. En ningún momento nuestra pieza va a sufrir una deformación plástica, que para los que no saben, la deformación plástica es aquella que va después de la elástica, y en esta ya empieza a haber una deformación permanente. Como podemos ver, todo lo demás se encuentra aquí bastante bien, casi todo se encuentra bien. Otra parte importante que nos pidieron a nosotros analizar es definir el trazado del factor de seguridad. El factor de seguridad, bueno, es una división que nos permite conocer qué tan segura es nuestra pieza, por así decirlo. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver que nuestro factor de seguridad es de 0.98. Entonces, eso por arriba de 1.2 es lo ideal. Entonces, esta pieza no está tan bien construida como debería. De momento no vamos a adentrarnos un poco más. Por ejemplo, también podemos ver las deformaciones unitarias. Y vemos que la mayoría del esfuerzo se encuentra pues concentrado en la parte posterior de nuestra barra. En esta parte pues básicamente no hay ningún tipo de esfuerzo. Entonces vamos a tratar de cambiar eso, ya que pues de momento nuestra tarea aquí va a ser analizar cómo van cambiando la deformación unitaria y nuestro factor de seguridad dependiendo del área de aplicación de la fuerza. Entonces vamos a ir cambiando eso poco a poco. Y ya se los iré explicando conforme vayamos haciendo nuestros demás estudios. De momento vamos a irnos aquí donde dice la parte de modelo. Y vamos a seleccionar esta cara que justamente está aquí. Vamos a dar clic derecho y vamos a dar en croquis. Vamos a utilizar un rectángulo para poder colocar aquí, dibujar un pequeño rectángulo. Y vamos a colocar esa medida de 100, está perfectamente. Y vamos a colocar 1200 por 0.8. Ya hemos analizado cómo se ven las cargas frente a un área de aplicación al 100%. Ahora vamos a aplicar esa misma fuerza al 80%. Así que, bueno, por eso el punto 80 y 1200, porque esa es la distancia de la barra. Vamos a dar en operaciones, extruir saliente o base, y vamos a colocar la medida más pequeña que se puede colocar, que es 0.001. Y vamos a darle a aceptar. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a análisis de nuevo a 35K. Y simplemente vamos a cambiar aquí donde dice en cargas externas, fuerza 1, editar definición. Y vamos a dar clic en esta parte para que se desactiven esas fuerzas. Y vamos a colocarlas sobre la parte que representa el 80% de nuestra barra. Una vez eso, vamos a dar en ejecutar estudio nuevamente. Y va a tardar en solucionarlo. Como podemos ver, aquí con respecto a la anterior pieza, si nos vamos a deformaciones unitarias, vemos que la mayor parte de la pieza está trabajando. Una mayor parte de la pieza. Todavía no trabaja toda la pieza, porque como podemos ver aquí, todavía ni siquiera llega el esfuerzo que se genera en esta parte. Pero vemos que se recorre un poco. Entonces, muchas veces se sobrediseñan las piezas. De momento solamente vamos a ver cómo afecta el factor de seguridad. Por ejemplo, el factor de seguridad se redujo porque el brazo de palanca es mayor. Entonces la fuerza aumenta porque se multiplica la fuerza por la distancia de aplicación. Ahora vamos a reducir esa área de aplicación a un 60%. Vamos a hacer lo mismo. Simplemente vamos a, por ejemplo... Ahora sí, teníamos que presionar la tecla Escape y nos vamos a ir aquí para poder modificar el croquis. Entonces aquí vamos a escribir 1200 por 0.6 o 0.6. No vamos a hacer todas ya que nos tomaría bastante tiempo y el video sería muy largo, pero vamos a hacer aunque sea dos. Y
con un poco de... Le vamos a dar un ángulo a esta pieza para que veamos cómo empieza a cambiar poco a poco. Entonces nos vamos otra vez a análisis de 35 y ya, por ejemplo, ya no tenemos que volver a hacer todo porque simplemente se redujo. Entonces ya tenemos aquí nuestra área que vamos a utilizar y vamos a dar de nuevo en ejecutar este estudio. Simplemente se va a volver a ejecutar y nos va a dar nuestros resultados. Como podemos ver, la flechita cada vez va bajando más. El límite elástico es 3.51 por 10 a la 8. Entonces, podemos ver cómo va bajando poco a poco. Es decir, que toda la parte superior a esto va a tener una deformación plástica. Es decir, que siempre va a quedar marcado para siempre. Bueno, va a tener una deformación. Es decir, ya no sabemos si se va a romper o no. Puede que se rompa, puede que no, pero eso no es lo que estamos analizando en este momento. Podemos ver cómo el factor de seguridad va disminuyendo con respecto al anterior. Ahora vamos a hacer otro cambio a nuestra pieza. Al final les voy a mostrar un Excel con todos los análisis que nos pidieron para que sea más sencillo para todos analizarlo y visualizarlo más fácilmente. Saliente, extruir, y vamos a apretar en editar operación y vamos a habilitar aquí este punto donde dice ángulo de salida hacia afuera y le vamos a permitir un ángulo de salida de 1 grado. Vamos a dar clic y como ven nos va a hacer así la pieza como delgada de la parte de enfrente. Simplemente vamos a eliminar esta parte de aquí. Vamos a darle aquí en eliminar, lo que nos va a eliminar todo. Y nos vamos a ir de nuevo a nuestro análisis de 35.000 kilonewtons. Vamos a presionar en fuerzas, editar definición. Vamos a dar en aceptar. Y vamos a colocar toda la fuerza sobre la viga. Una vez hecho esto, vamos a ejecutar nuestro estudio nuevamente para poder visualizar qué es lo que está sucediendo. Aquí vamos a dar en sí. Se está solucionando. Y una vez listo, podemos ver que podemos visualizar de una mejor manera cómo es que el esfuerzo se ha trasladado mucho más a toda la pieza. Podemos ver cómo la pieza está trabajando casi en su totalidad y cómo se divide, a diferencia de la viga cuadrada que simplemente todo el esfuerzo se encontraba en la parte trasera. Pero además aquí podemos ver un factor de seguridad de 1.1. Cuando nosotros manteníamos nuestro factor de seguridad cuando estábamos trabajando con la viga anterior, pues solamente podíamos ver que este factor de seguridad era de 0.9, lo cual es un poco más inseguro que 1.1. Ahora sí, les voy a mostrar un Excel con todos los resultados, analizando las cargas a 100, 80, 60, 40, 30, 20 y 10% de la barra, que vamos a poder aquí ver muchísimo mejor cómo es que afecta esto. El límite elástico de esta 0.10.20 es de 351.571 kilonewtons. El factor de seguridad que por ejemplo tenemos aquí es de 0.99, como les había mencionado, con la barra totalmente pues sin ningún tipo de cambio. Es 0.99, 0.82, 0.7, 0.61. Como podemos ver, aquí va bajando el área de aplicación de la fuerza. Y aquí con un ángulo podemos ver cómo al principio es mayor este factor de seguridad. Por ejemplo, aquí lo podemos ver 1.1, que aquí como podemos ver con un ángulo, lo voy a acercar un poco para que se pueda ver mejor. Aquí con un ángulo de 1 grado podemos ver cómo es mayor al 100% de la superficie, es mayor, e incluso con el 80 es todavía mayor. Con el 60 es exactamente igual, pero aquí justamente cuando comenzamos a tener un área menor al 40%, este ángulo nos está haciendo nuestro factor de seguridad sea menor. Entonces ya no conviene utilizarlo en un diseño ya realista. Ya no convendría utilizar ese tipo de pieza a menos de un 40% de la aplicación de la fuerza. Y como podemos ver, va disminuyendo poco a poco. ¿Ok? También podemos ver aquí como por ejemplo aquí con el 100% de aplicación el esfuerzo se encuentra concentrado en la parte donde está el soporte. Y una vez que vayamos bajando vemos cómo se va expandiendo esta línea. Y cuando llegamos al 10% ya está casi tocando totalmente. Cosa que también podemos apreciar aquí. Por ejemplo, aquí hay una mayor dispersión de colores en toda la pieza. La deformación unitaria es mayor. Pero también podemos ver cómo se va afectando dependiendo del área en la que apliquemos la fuerza. E incluso es muchísimo más notorio cuando tenemos el ángulo. Se dispersa mucho mejor. Bueno, hasta aquí el video en esta ocasión.
solamente era para poder aprender a utilizar SolidWorks y aprender cómo hacer simulaciones básicas. Y también podemos, bueno, ya hemos aprendido cómo interpretar un poco estos resultados, ya que muchas veces simplemente nos da resultados que no tenemos ni idea de qué significan. Entonces, bueno, espero que les sirva bastante. Y bueno, también si tienen alguna otra duda, háganmela saber y yo les haré algún video. El siguiente video tratará sobre un análisis más realista en vigas, con áreas de sujeción mucho más específicas y concentradas, ¿ok? Entonces espero que tengan un excelente día. Bye.